Historia con Alfonso Gómez Rossi. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este lunes de Semana Santa para que hablemos de historia. En esta ocasión, vayamos al Oriente, porque sin duda alguna el budismo, más que una religión, para muchas personas resulta una filosofía de vida. Y amigo mío, hoy el Buda, de pues el hombre que generó esta filosofía en algunos, digamos que en algunas fechas que pues algunos también no coinciden sobre la muerte de este personaje que nació allá en la India y pues que tiene repercusión mundial. Buenos días, amigo. Hola, buenos días. Y fíjate, todo lo que mencionas es muy interesante y lo vamos a tocar. En primer lugar, lo que dices de que si es una filosofía, ¿no? O si es una Ujú. religión. Este ha sido un debate que se ha dado desde 1850, cuando un pastor anglicano en Inglaterra determinó que el budismo no podía ser una religión, porque él Ujú. entendía que la religión solamente podía ser una religión como la cristiana. Entonces, desde 1850 ha existido un debate en el que se comenta que el budismo no es una religión, sino que es una filosofía. Pero en la realidad es que en el mundo posmoderno en el que vivimos en la actualidad, se considera que la definición de religión es tan amplia que podríamos decir que el budismo es tanto una filosofía como una religión. Ahora, ¿por qué lo tomamos como una Ujú. filosofía? Porque el budismo a partir del siglo XIX, sobre todo cuando llega a Estados Unidos, empieza a perder estos contenidos místicos y mágicos que habían sido parte de la filosofía o la religión durante casi toda su existencia, ¿no? Este aspecto de los milagros, la suspensión de la naturaleza, se había dado hasta ese momento, pero ya cuando llega en contacto con el mundo occidental surgen diferentes tipos de budismo que tratan de darle al budismo un sentido más secularizado. Y entonces encontramos que mucha gente va a decir, no, es que el budismo no habla realmente sobre un dios, sino que simplemente es una filosofía de vida. Pero la realidad es que el budismo es tan complejo que no podemos decir que todos los budismos piensan igual o son los mismos, ¿no? De hecho, podemos decir que el budismo surge más o Ok. menos hace 2500 años, ¿no? Y va a ser importante aquí el budismo porque surge en medio de una crisis en las religiones de la India. ¿Qué es lo que había pasado? Hasta ese momento, sobre todo en torno al río Ganges, se había dado un tipo de religión en el que la gente tenía que hacer sacrificios de los animales para buscar el favor de los dioses, ¿no? Ahora bien, estos sacrificios de los animales se fueron volviendo tan complejos y tan elaborados que se fue excluyendo la religión del pueblo, de la gente normal, y se fue convirtiendo en parte de la casta sacerdotal que eran los brahmines, ¿no? No hay que confundir la religión brahmánica con los brahmines. Los brahmines son la casta sacerdotal. Ahora bien, la religión se fue volviendo tan compleja y tan alejada de la realidad de las personas de abajo, de las castas de abajo, que empieza a surgir una serie de ideas que se debe hacer una reforma de la religión que se estaba practicando en la India. Y lo que se estaba buscando es que las personas de la calle, aquellas personas excluidas por la religión de los brahmines, pudieran tener un tipo de espiritualidad que estuviera más acorde con lo que ellos pensaban, ¿no? Ahora bien, en ese tipo de espiritualidad, ¿qué es lo que se buscaba? Se trataba de entender sobre todo lo que era el sufrimiento. Pero ¿por qué era importante el sufrimiento? Porque del siglo octavo antes de Cristo al siglo sexto antes de Cristo, la India se vio sometida a una serie de problemas climatológicos que implicaron que la felicidad que se había vivido antes del siglo octavo por la prosperidad de la península o del subcontinente había sido deshecha y mucha gente estaba sufriendo. Entonces, entre el siglo sexto y el siglo octavo, más bien, entre el siglo octavo y el siglo sexto antes de Cristo, hubo una crisis en donde la gente se sentía a disgusto y la religión lo que hacía entonces era tratar de explicar por qué la gente sufre. Y esto es justamente a lo que va a entrar la filosofía de Buda. Porque a final de cuentas, la gente antes de que tuviéramos el conocimiento científico, veía a la religión como una manera de explicar por qué las cosas estaban mal, ¿no? ¿Por qué había terremotos? ¿Por qué se daba mal el clima? ¿Por qué se morían mis hijos? ¿Por qué había sufrimiento? ¿Por qué había guerra? Y la religión trataba de entender esto, ¿no? Entonces, Buda
la que conocemos como Buda, que es Siddhartha Gautama, va a nacer en medio de un mundo en el que se está sufriendo. Pero además de eso, había habido una escisión en la religión, porque hasta antes de que naciera Buda, no había un consenso de qué pasaba con el alma una vez que se moría. La religión ariana asumía que había un lugar a donde se iba después de la muerte, en donde uno permanecía, ¿no? Pero a las castas bajas les gustaba más o apoyaron más la idea de la reencarnación, ¿no? Pero aquí a veces pensamos que la reencarnación es algo muy divertido, ¿no? Donde pues en la vida pasada fui María Antonieta y a lo mejor fui Maximiliano de Habsburgo. En el contexto del que estamos hablando, la reencarnación es visto como un sufrimiento, ¿no? ¿Por qué se reencarna? Porque se va acumulando una serie de karmas, ¿no? Que significa que nosotros, por nuestras acciones negativas, vamos a ir pagando las consecuencias, a lo mejor no en la vida que sigue, sino en la que sigue, ¿no? Y eso explica por qué se da el sufrimiento humano. Entonces, dentro de esta filosofía, el karma y la reencarnación son vistas como algo negativo. Ahora bien, cuando hablamos de Buda, podemos decir que no sabemos mucho de él. Al igual que con Cristo, tenemos una serie de historias que están escritas hasta siglos después de su vida. La historia que nosotros conocemos es la de un príncipe que vivía en la frontera entre lo que ahora es Nepal y la India. Pero esta leyenda sobre la vida de Siddhartha data de 800 años después de su vida. O sea, estamos hablando que es muchísimo tiempo. Si nos quejamos que los evangelios cristianos no reflejan a Cristo porque están escritos entre 70 y 120 años después, pues imaginémonos 800 años, ¿no? Ujú. Pero la historia de Buda, aunque se haya escrito 800 años después, nos da una idea de lo que pasaba en el budismo en ese momento y lo que trata de explicarle a sus seguidores posteriormente, ¿no? Y aquí hay que hacer otra aclaración. Siddhartha Gautama es el Buda, pero a diferencia del cristianismo que asume que solamente hay un Cristo, o el Islam que asume que solo hay un profeta que fue el último Mahoma, aunque hubo muchos más antes, para los budistas va a haber otros Budas y ha habido otros Budas antes de Buda. Ujú. Entonces, el Buda del que nosotros vamos a hablar es Siddhartha Gautama. ¿Y qué es lo que pasa? Él era el hijo de un rey o de un militar. Esto nos indica que no era de la casta sacerdotal, sino que era de la casta de los guerreros. Cuenta la leyenda que su madre soñó una noche que un elefante le entraba por el costado y llevaba una flor en la trompa. Esto lo interpretaron para decir que o el niño que iba a nacer, o sea, se embarazó, se dio cuenta que estaba embarazada poco después. Los sabios dijeron que esto significaba que o iba a ser un gran guerrero o iba a ser un gran místico, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es que el padre decide que quiere que su hijo sea un gran guerrero. A él no le interesa que sea una figura religiosa ni espiritual. Y lo que va a hacer es que cuando nace Siddhartha, va a aislarlo del mundo para que no se vuelva una persona mística. La madre de Siddhartha muere 7 días después de que él nace y entonces el papá queda a cargo de su educación y hasta los 29 años lo tiene encerrado en un palacio. Organiza que en el palacio no haya gente vieja ni enferma, organiza que se case y que tenga un hijo, ¿no? Y entonces Siddhartha crece en los lujos del palacio, educado para ser un gran guerrero por parte de su padre, que no quiere que su hijo tenga nada que ver con el sufrimiento humano para que no se convierta en un místico o en una seta. Pero se cuenta, hay varias leyendas sobre esto, ¿no? Una leyenda cuenta que un día el que lo llevaba por la ciudad no era el mismo que el que siempre lo llevaba, porque para salir del palacio tenían que organizar que fuera por ciertas calles para que no viera ciertas cosas, y este conductor lo va llevando por la ciudad, y entonces Siddhartha se va a encontrar con un hombre anciano que nunca había visto, con un enfermo, con un muerto y finalmente con un asceta, ¿no? Ahora, esto significó un shock para él porque como había estado viviendo en un palacio sin haber estado expuesto al sufrimiento humano, no entendía lo que era. Entonces le preguntaba al conductor, oye, ¿qué significa este hombre enfermo? Bueno, pues es que los seres humanos nos vamos a enfermar a por lo menos una vez en nuestra vida, ¿no? ¿Y qué significa el hombre viejo? Bueno, es que todos vamos envejeciendo, es normal, ¿no? ¿Y qué significa la muerte? Bueno, es el camino al que vamos a llegar todos, ¿no? Y finalmente ver a la Z le hace cuestionar qué es eso, ¿no? Y entonces lo que él hace es cuestionarse su rol dentro del palacio y decide abandonar a su mujer, que era su prima, y a su hijo, una noche
para nosotros sería muy irresponsable, ¿no? Que una persona dejara a su hijo y a su mujer para descubrir la verdad, ¿no? Pero en el caso de Siddhartha, él sentía que si podía encontrar la verdad de lo que es el mundo, le iba a ayudar mucho más a su hijo a que si se quedara ahí a formarlo. Entonces, lo que Siddhartha va a empezar a hacer es buscar el camino del ascetismo para poder encontrar la verdad. En la India, a la fecha, podemos encontrar gente que duerme sobre clavos, camina sobre fuego, faquires que no comen, gente que camina durante años sobre un pie. Y eso es lo que él va a hacer. Va a empezar a experimentar con diferentes maestros que le van a decir que el camino a la iluminación es no comer. El camino a la iluminación es no hablar con la gente. El camino a la iluminación es aislarse de la gente. Y entonces lo que Siddhartha va a empezar a descubrir es que está haciendo todo esto y lo está haciendo muy bien, pero que no está encontrando la felicidad ni la iluminación. Cuando llega a no, deja de comer y cuando una mujer le ofrece algo de comer y rompe eso, se da cuenta que el no comer no lleva a la satisfacción, al descubrimiento de la verdad, ¿no? Entonces se da cuenta que tiene que haber un camino de en medio. En este camino tenemos que hacer las cosas sin excesos, ¿no? Siempre con moderación y eso nos va a ayudar a encontrar un equilibrio. Estaba tan desesperado con encontrar la iluminación y saber cuál es la verdad del significado de la vida, que decide sentarse abajo de un árbol bodhi, ¿no? Que sigue existiendo en la India, sus descendientes, ¿no? Y se sienta ahí y se pone a pensar cuál es la verdad de la vida humana, ¿no? Y lo que descubre es los cuatro nobles verdades, ¿no? Después de mucho tiempo estar sentado ahí. ¿Cuáles son esas cuatro verdades? Los podemos resumir de la siguiente manera. Los seres humanos sufrimos, después explica por qué sufrimos, explica qué podemos hacer para dejar de sufrir y explica qué pasa cuando dejamos de sufrir, ¿no? Y para él lo que provoca el sufrimiento es que los seres humanos tenemos deseos, pero en el mundo los deseos no nos van a traer nada bueno porque queremos cosas que no son permanentes, ¿no? Todo lo que nosotros deseamos va a desaparecer. La vida, las cosas, los objetos son temporales y la temporalidad de ellas es la que nos hace sufrir. Entonces, por ejemplo, podemos decir, quiero tener un Mercedes o un BMW, no sé cuál esté de moda ahorita, ¿no? Pero conseguimos el Mercedes y después tenemos que tener el dinero para poder pagar el seguro, las reparaciones, la gasolina y todo eso, el deseo que habíamos tenido de tener este coche, nos va a traer un sinfín de sufrimientos, porque aparte de tener el coche tenemos que hacer una serie de gastos que no nos va a traer la felicidad, sino que nos va a traer más sufrimiento. Entonces, lo que él nos propone y lo que él cree que es el significado de la vida es que lo que tenemos que hacer es alejarnos de los sufrimientos. Y entonces lo que hace es un código de conducta para las personas para poderse alejar de estos sufrimientos que se llama el noble camino óctuple, ¿no? En el que nos dice cómo debemos de actuar de ciertas maneras para poder llegar a esta iluminación, ¿no? Lo interesante de todo esto es cómo él entiende que la vida es sufrimiento. Es un movimiento que se revela contra la religión de la India en ese momento, pero incorpora ciertos aspectos. Y eventualmente, en un periodo de 200 años, podemos decir, de su muerte, la religión se va a convertir en la predominante de la India. Ya no lo es, pero va a tener un crecimiento exponencial desde la India hasta Japón, ¿no? Y cuando llegaron los europeos a Asia, veían la religión budista, que es muy diferente, como decíamos en un principio, como algo distinto en Sri Lanka que en Japón, pero es la misma religión, ¿no? Entonces, así es como vamos entendiendo la religión del budismo y cómo se teje esta leyenda de Siddhartha Gautama, aunque en realidad no sabemos casi nada de su vida, ¿no? No hay documentos originales de su vida y la religión se va a ir transformando a partir del contacto con los diferentes pueblos con los que va a tener convivencia. De hecho, cuando nosotros pensamos en Buda, pensamos en las figuras gorditas, ¿no? Pero en realidad ese no es Buda, ¿no? Ese es un monje budista de China del siglo X que era gordito y que se decía que era muy alegre con los ojos rasgados, ¿no? Pero las imágenes de Buda tampoco representan a Buda porque no sabemos cómo se veía. Es más, al principio de la religión solamente se le representaba como pisadas, como un paraguas, ¿no? Cosas muy relativas, ¿no? Pero bueno, hay mucho de qué hablar sobre el Sí, budismo, pero no puedo extenderme mucho. Entonces espero que haberle hecho justicia a uno y dos, dar una idea de cuál es la filosofía y cómo surge esta religión en el contexto de la India, ¿no?
Amigo mío, interesantísimo lo que nos explicas y yo creo que podemos encontrar muchos equivalentes también con el cristianismo porque tal parecería que todas las culturas humanas buscaron esta explicación al sufrimiento, al sacrificio como recompensa a un mejor estadio una vez terminada la vida y cómo se busca a través de la oración, de la meditación, como se practica en el budismo, pues encontrar la luz, encontrar la iluminación para entonces tener una vida feliz como el budismo. No, Se no nos sé. está cortando un poquito la... Mi querido Fofo, muchísimas gracias. Gracias. Parece que tenemos un problema aquí con la señal y con la conexión. Muchísimas gracias, mi querido Fofi. Vamos a hacer una pausa. Seguimos contigo, Puebla.mx, a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. Además, en Spotify tenemos un podcast. Regresamos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.